Confiar cuando no ves nada es la forma más difícil de fe que existe. No la fe de los días buenos, no la fe cuando todo confirma que Dios está obrando y las señales son claras y el camino es visible. La otra fe, la que se ejerce en la oscuridad. La que dice sigo creyendo aunque no tengo ninguna evidencia visible de que lo que creo es real. La que sostiene cuando el sentido común dice que ya es suficiente, que ya esperaste bastante, que quizás es hora de aceptar que esto no va a pasar. Esa fe la ciega. Y Dios tiene algo que decirte hoy sobre ella. Te dice que esa fe, específicamente esa, la que no depende de lo que ves, la que persiste cuando todo a tu alrededor contradice lo que crees, es la que Él recompensa de maneras que la fe fácil nunca podría recibir. Porque la fe fácil no necesita recompensa. Ya tiene la confirmación visible que la sostiene. Es la fe ciega la que opera en el territorio donde solo Dios puede obrar. Y es ahí, en ese territorio oscuro e incierto, donde Él hace las cosas más extraordinarias. Quédate hasta el final, porque al final de esta historia hay algo que Dios quiere que escuches sobre lo que has estado creyendo sin ver. Y no es lo que crees. Se llamaba Tranquilino Medrano, 64 años, agricultor de toda la vida en un pueblo pequeño del condado de Hidalgo, en Texas. Hombre que había sembrado la misma tierra durante 40 años con la fe callada de quien confía en que la semilla germinará, aunque no pueda ver lo que ocurre bajo la tierra. Esa imagen, la del sembrador que no ve lo que ocurre en la oscuridad de la tierra, pero que sigue regando, sigue cuidando, sigue creyendo que algo vivo está ocurriendo donde sus ojos no llegan. Era la que mejor describía la vida espiritual de Tranquilino, sin que él lo hubiera articulado así nunca. Era hombre de fe sencilla, no complicada, no elocuente. La fe de quien aprendió que Dios es real de la misma manera en que aprendió que la lluvia viene aunque el cielo esté despejado al salir de la casa por la mañana, sin sistema teológico sofisticado, con la convicción profunda de quien simplemente lo ha visto funcionar suficientes veces como para no dudar. Pero había algo en la vida de Tranquilino que llevaba 7 años sin germinar. Su hijo segundo, Celestino, había tomado un camino que nadie en la familia había tomado antes. No era un mal hombre, era un hombre perdido, que es diferente, aunque a veces parezca lo mismo. Perdido en el sentido de que había ido construyendo su vida sobre fundamentos que no sostenían el peso que él les ponía encima, y que en el proceso había ido alejándose de todo lo que su padre le había enseñado que era sólido. No había ruptura dramática, nunca la hay en los casos más dolorosos. Era distancia, el tipo de distancia que crece sin que nadie tome la decisión de crearla. Celestino vivía a 3 horas de distancia y llamaba menos de lo que debería, y cuando llamaba había algo en la conversación que era más forma que fondo, que hablaba de cosas superficiales y evitaba las profundas con la habilidad de quien lleva años practicando esa evasión. Tranquilino oraba por Celestino desde hacía 7 años, con la misma fidelidad con que regaba sus cultivos, todos los días, sin falta, sin esperar señal de que la oración estaba produciendo algo, solo sembrando hacia arriba, con la misma fe con que sembraba hacia abajo. Pero 7 años es mucho tiempo, y en ese tiempo había habido momentos, no muchos, pero sí algunos, en que la duda llegaba de noche, cuando el cansancio bajaba las defensas y preguntaba con una honestidad que la luz del día no siempre permitía.
¿Y si esto no cambia nunca? Un miércoles de febrero, Tranquilino tuvo una conversación con su compadre Refugio, que fue el punto de inflexión de todo. Refugio era hombre de 70 años que había pasado por algo parecido con su propio hijo, que hacía 15 años había estado exactamente donde estaba Celestino ahora, y que hoy era uno de los hombres más arraigados en la fe de su comunidad. Refugio sabía desde adentro lo que Tranquilino estaba viviendo. Le dijo algo esa tarde que Tranquilino no olvidaría. Le dijo: la fe ciega no es fe de ignorante, es fe de quien sabe exactamente lo que no puede ver y elige creer de todas maneras. Y hay algo que esa fe produce que ninguna otra puede producir. Produce raíces. Las raíces más profundas son las de las plantas que crecieron en temporadas de sequía, las que no tuvieron agua fácil y tuvieron que ir muy hondo para encontrarla. Y esas raíces sostienen cuando viene la tormenta de una manera que las raíces superficiales de la planta, que siempre tuvo agua fácil, nunca podrían. Tranquilino lo escuchó. Luego le preguntó cómo había aguantado 15 años de espera por su hijo. Refugio dijo: no aguanté 15 años de espera de una vez. Aguanté hoy. Y luego aguanté mañana. Y así. Esa respuesta era tan simple que podría parecer insuficiente, pero Tranquilino la recibió de la manera en que se reciben las cosas simples, que son profundas. Como agua en tierra seca, que entra sin hacer ruido, pero que llega hondo. Antes de que te cuente lo que pasó, necesito pausar aquí. Si tú que me escuchas ya eres parte de este canal, gracias. Estas historias las busco con cuidado, porque sé que hay personas escuchando que están donde estaba Tranquilino, creyendo sin ver, orando sin señal, sosteniendo una fe que algunos días pesa más de lo que parece posible sostener. Si todavía no te has suscrito y este contenido te está llegando, ese botón está ahí. Y si ya lo tocaste, gracias por estar. Sigamos, porque lo que viene es lo más poderoso de toda la historia. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, convicción de lo que no se ve. No esperanza vaga, convicción. La palabra griega original es elejos, que significa evidencia, prueba, demostración. La fe no es el salto al vacío de quien no tiene otra opción. Es la convicción sólida de quien ha visto suficiente de quién es Dios para estar seguro de que lo que no puede ver todavía existe y llega. Ese capítulo 11 de Hebreos es lo que los estudiosos llaman la galería de la fe. Un recorrido por personas que creyeron sin ver. Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Moisés, que abandonó Egipto sin tener todavía el mapa del camino. Los que murieron sin haber recibido lo que se les prometió, pero creyendo que existía. La Escritura dice de ellos, conforme a la fe. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos. Creyendo en lo que veían desde la distancia, aunque nunca llegaran a tocarlo en esta vida. Y Dios los tiene registrados en ese capítulo como ejemplos, no como tragedias, como testimonios de que la fe que no recibe en el tiempo humano sigue siendo fe real, que Dios honra, de maneras que el tiempo humano no siempre alcanza a ver. Tranquilino pensó mucho en eso en los meses siguientes, en la diferencia entre la fe que espera recompensa visible e inmediata, y la fe que simplemente continúa, porque creer es lo que hace, porque no puede no creer, porque la alternativa no es en realidad una alternativa. Y algo en esa distinción
lo liberó de una manera que no esperaba. Porque mientras esperaba que su fe produjera el resultado visible de ver a Celestino volver, la espera era pesada, era condicional, era la fe usada como herramienta para obtener un resultado específico en un tiempo específico. Cuando la fe dejó de ser la herramienta y se convirtió en el estado, cuando creer en Dios dejó de ser el medio para conseguir que Celestino cambiara y se convirtió en simplemente lo que Tranquilino era, algo en el peso desapareció. Seguía orando por Celestino, todos los días, sin falta, pero ya no con la tensión del que espera ver el resultado de su esfuerzo, con la calma del que ha sembrado lo que le corresponde sembrar y sabe que el germinar no está en sus manos. Esa diferencia es sutil, pero es todo. Un domingo de octubre, 7 años y 4 meses después de que Tranquilino había empezado a orar de manera específica por su hijo, Celestino llegó al rancho sin avisar, no con un discurso, no con una declaración dramática de cambio. Llegó con el cansancio visible de quien ha estado cargando algo durante mucho tiempo y que finalmente llegó al lugar donde necesitaba llegar para soltarlo. Se sentó con su padre en el porche. Estuvieron un rato en silencio mirando el campo. Luego Celestino dijo: «Papá, creo que me perdí». Tranquilino no dijo «te lo dije». No dijo «por fin». No dijo nada de lo que un corazón que lleva 7 años esperando podría querer decir en ese momento. Solo dijo «aquí estás». Y esas 2 palabras contenían todo lo que necesitaban contener. Aquí estás. No te fuiste para siempre. No llegaste demasiado tarde. Aquí estás. Lo que pasó después fue lento. Los cambios reales siempre lo son. No fue de un domingo en el porche a una transformación completa e instantánea. Fue proceso, fue conversaciones difíciles y momentos de retroceso y avances que no siempre eran lineales. Pero el movimiento había comenzado. Y el movimiento había comenzado no porque Tranquilino hubiera encontrado la estrategia correcta, sino porque había mantenido encendida durante 7 años una luz que Celestino, desde donde estaba perdido, finalmente pudo ver lo suficientemente claro para orientarse hacia ella. Esa es la recompensa de la fe ciega. No siempre llega en el tiempo que calculamos, no siempre tiene la forma exacta que imaginamos, pero llega, con la certeza con que germina lo que se sembró en la oscuridad de la tierra y que creció donde ningún ojo podía ver. Hay algo que Dios quiere que entiendas hoy sobre lo que has estado creyendo sin ver, que tu fe no está perdida en el vacío, que cada oración que has hecho, cada día que has seguido creyendo, aunque no hubiera señal visible, cada momento en que elegiste confiar cuando la lógica decía que ya era suficiente, todo eso está siendo contabilizado de una manera que tus ojos no pueden ver todavía. No porque Dios lleve una contabilidad transaccional donde acumulas puntos de fe que luego canjeas por resultados, sino porque la fe ciega forma algo en ti que la fe fácil no puede formar. Profundidad, raíces, la capacidad de sostenerte cuando lleguen las tormentas que la fe superficial no podría aguantar. Y esa formación, aunque invisible, es real y tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que pedías cuando empezaste a creer en la oscuridad. Confía ciegamente. No porque no duela, dolería. La fe ciega siempre duele un poco porque va contra el instinto de quien quiere ver antes de creer, sino porque el que te pide que confíes es el mismo que tiene en sus manos lo que estás esperando, y sus manos son las más capaces que existen para sostener lo que tú ya no puedes sostener solo. Tu fe
será recompensada. No lo digo yo, lo dice quien puede garantizarlo. Aquí quiero que te preguntes algo que te pido que no respondas rápido. ¿Hay algo que llevas creyendo sin ver? Una persona, una situación, una promesa que Dios te dio y que todavía no tiene la forma visible que esperabas. Cuéntame en los comentarios. Y si conoces a alguien que está en esa espera oscura ahora mismo, pásale este video. A veces lo único que falta para seguir es saber que alguien más lo hizo antes y que valió la pena. Tranquilino sembró durante 7 años en tierra que parecía seca, y la cosecha llegó en un domingo de octubre, en un porche con su hijo cansado, que finalmente había encontrado el camino a casa. La fe ciega no es fe de ingenuo, es fe de quien sabe que lo que siembra en la oscuridad germina en el tiempo correcto, y el tiempo correcto siempre llega